Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Perdón, tenemos un pequeño retraso por la agenda de la directora. Creo que empezaremos en unos 10 minutos. Muchas gracias. Good morning, everybody. I'm sorry we are running a little bit late due to the agenda of the director. We should start in about 10 minutes. Thank you for your patience. Pero pueden, claro, enviar las preguntas a través del botón Q&A. Pueden empezar a enviar las preguntas. You can start sending questions in the Q&A button if you wish. Thank you. Okay. Empezaremos en 5 minutos. Gracias. We will start in about 5 minutes. Thank you. Good morning, Dr. Tien. Good morning, Director. Buenos días a todos y todas, a los panelistas. Bienvenidos a la conferencia de prensa de la Organización Panamericana de la Salud.
la OPS hoy el miércoles 15 de junio de 2022. Soy Luciana Viegas, asesora de Asuntos Públicos en la OPS. Muchas gracias por su paciencia y discúlpenos el pequeño retraso. Contamos, como todas las semanas, con interpretación al inglés, portugués y francés y podrán hacer preguntas durante la sesión a través del botón Q&A. Recuerden, por favor, identificarse con su nombre en la pregunta y el medio de comunicación. Empezamos con las palabras de la directora de la OPS, la doctora Carissa Etienne, que les pasará una actualización sobre la situación de COVID-19 y también la vacunación contra la enfermedad. Acompañan a la doctora Etienne el doctor Marcos Espinal, subdirector interino de la OPS, el doctor Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de la OPS, y el doctor Andrea Vicare, jefe de la Unidad de Gestión de Amenazas Infecciosas de la OPS. Empezamos con el discurso de la directora y pasamos después a las preguntas. Dr. Etienne, the floor is yours. Thank you. Thank you, Luciana. So a very good morning. Thank you for joining for today's press briefing, and our apologies again for this late start. COVID cases have been rising in the Americas for the past 8 weeks. Last week, our region reported more than 1.2 million new cases, a relative increase of 11% as compared to the previous week, and 4,069 new deaths, a 19.4% increase. In North America, the United States saw a 2% increase in hospitalizations and a 4.2% rise in ICU admissions for the 7th week in a row. Mexico reported over 31,000 cases, a 71% increase. In Central America, over 27,000 new cases were reported, a 32% decrease compared to the previous week, and a reversal of some 7 weeks of rising cases. Deaths also decreased by 36%. In South America, cases increased by 20%, with over 417,000 new cases reported. 7 countries reported increases in weekly deaths, and weekly cases in the Caribbean increased by 3.7%, while deaths decreased by 19% as compared to the previous week. In the 22 countries and territories with available data, 9 countries reported increases in COVID-19 hospitalizations. Of the 34 countries and territories with available data, COVID-19 hospitalizations increased in 15 of them over the prior week, and ICU admissions rose in 10 countries and territories. Our health systems are coping because the majority of people in the Americas are vaccinated against the virus and therefore better protected against severe disease and death. However, too many people remain unvaccinated, and they are at much greater risk of needing a hospital bed or even dying from COVID-19. The demands on health services for ambulatory care for long COVID are another factor that our countries must take into consideration. We have the tools to protect people against severe disease or deaths from COVID-19. The middle of the year is fast approaching, and we must take stock of how far we have come towards the WHO global target of reaching 70% of eligible people in every country. 16 countries and territories in our region have met this target thus far. Several others are close. Colombia, Bermuda, and El Salvador have all reached at least 65% of their people and could accelerate coverage in the next few weeks. During vaccination week in the Americas alone, participating countries delivered 12 million doses of COVID-19 vaccines alongside their campaigns for routine immunizations.
We should celebrate this progress, but really we have no time to lose. 24 countries are still working towards the 70% coverage target, and 11 countries and territories have yet to reach 40% coverage. We have enough vaccines to protect everyone, including the most vulnerable to COVID-19. Since the start of COVAX in 2021, PAHO's revolving fund has delivered over 142 million vaccines to countries in the Americas. Thanks to the commitment of donors and national governments, we now have the supplies and financial and technical support to help countries reach the 70% target and even go beyond it. Our priority now should be turning vaccines into immunity, ensuring that the doses that we have are making it into people's arms and saving lives. For this, we need to be focused and strategic. It is crucial that countries redouble their efforts to protect those most at risk. Vaccination the elderly, pregnant women, immunocompromised persons, and health professionals protect them and our health systems from the worst of this pandemic. As cases rise, protecting the most vulnerable becomes more important than ever. However, public health measures are being cut back in some countries, and the emphasis of offering COVID-19 vaccines to everyone is waning. I hereby call on country leaders in our region to focus their resources and capacity to reach the unvaccinated. For this, we will need to tailor efforts to address the concerns that still surround vaccines. Overwhelmingly, data show that countries now administer booster doses far more frequently than they deliver primary series doses. And this means that more people who completed their primary series are getting the boosters, but those that haven't yet received any doses remained unvaccinated. It is worth repeating that the vaccine is safe and effective. Over the past 2 years, we have delivered more than 1.88 billion doses safely into arms in our region alone. And we have an effective regional surveillance system to identify and review serious reactions post-vaccination. We have found very few of these events. The overwhelming majority of vaccinated persons experienced no adverse effects and now enjoy protection against COVID-19. Health departments and their teams need to collaborate with communities to monitor trends and rumors, collect information on attitudes and beliefs, and use that information to inform their outreach strategies. We must start thinking differently about new ways to promote vaccines, to develop tailored strategies that address specific concerns in areas where the coverage is poor, and to deliver these messages in a context of openness and cultural sensitivity. And this includes finding creative ways to deliver vaccines close to home. When we first rolled out vaccines, they were being delivered in grocery stores, at schools, and even at the local square or in marketplaces. Now, some countries are scaling back these vaccination centers. It is important for us to continue to use our resources wisely and try to reach people where they are, especially in the most vulnerable populations. And lastly, the COVID-19 pandemic is not a short-term problem. Countries must integrate COVID vaccination into their routine national immunization programs.
The latest Essential Health Services survey conducted by PAHO showed that routine immunizations were heavily disrupted by the pandemic, and that many countries had difficulties maintaining other routine health services. Also, with COVID-19 vaccination activities, the duties of immunization staff multiplied exponentially, and governments did not hire enough experts to manage them all. Fighting COVID is now part of our routine. We are at a moment of the pandemic where we need to take the long view. We must integrate COVID vaccination efforts into our national immunization programs so that we have robust services in place to deliver routine vaccines, to expand COVID coverage, and to better prepare for future emergencies. This virus is not going away anytime soon, and recent cases of monkeypox and acute hepatitis show that we must respond quickly when there is a new risk on the horizon. Our health systems are only as strong as the workers that power them. Building more resilient health systems must include investing in the people that keep them up and running. During the pandemic, many positions in national immunization programs were overstretched as new needs arose, as resources and people were redirected towards the emergency response. Today, our region faces a shortfall of 600,000 public health workers. To face the long haul with COVID, to recover from 2 years of disruptions and stay prepared for what the future will bring, we will work to support and train the necessary healthcare providers, program managers, and program staff that are so badly needed. Now is the time for countries to take everything that we have learned from the response to the pandemic and commit to investing in stronger, more resilient health systems. Thank you, Director. We stay with you for the first question that we received in advance per email about monkeypox. Journalists also in the chat are asking for an update and also asking what is PAHO doing on monkeypox now that we have more cases detected in the region. Thank you, Director. So thank you for that question. And we do know that there are many questions surrounding the outbreak of monkeypox, which has been renamed by PAHO, by WHO, sorry. So PAHO has activated our emergency response procedures and is providing support to countries to primarily detect cases and contain transmission. We know of 230 confirmed cases in the region. The majority of those are in the United States and Canada. We know that this number will change as countries detect more cases. But our priority now is to support the detection of the virus. And this is essential to characterize the spread, to disrupt the chains of transmission, and to stop an outbreak. So we have shared technical guidance for laboratories which were not familiar with the virus hitherto. Last week, we carried out a first training in Brazil, organized with the country's Minister of Health, to strengthen the capacity of national laboratories in Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay, and Venezuela. Participants received hands-on training on real-time PCR, as well as critical supplies such as primers and probes to be able to carry out the tests when they return to their home countries. Following this training, Venezuela was able to confirm a first case of the disease, a person with travel history to Europe, thanks to PAHO's support. And this week, we are carrying out a similar training for the Caribbean, including experts from Bahamas, Jamaica, Guyana, St. Lucia, and Suriname that will take part in the training in Kingston
and receive the supporting testing materials as well. Another training is planned next week in Mexico for Central American countries, Cuba, and the Dominican Republic. With that, we will have trained and provided critical supplies for monkeypox detection to most countries in the region. We are also providing technical guidance on the clinical management of the disease and advice on targeted communication strategies to prevent the spread among at-risk groups. We are also in touch with countries and producers with regards to vaccines. Based on the current risk assessment, mass vaccination for monkeypox is not required nor recommended at this time. Vaccines can be best used for specific groups, such as healthcare and laboratory workers, or for close contacts after exposure to prevent the onset of disease. And PAHO is working to ensure that countries have access to vaccines for these groups should this become necessary. I just want to reaffirm and reassure everyone that the risk to the general public from monkeypox remains low. And we still have the opportunity to contain this outbreak. Thank you. Thank you very much, Director. Muchas gracias. Pasamos a las otras preguntas de los periodistas y al tema de COVID-19. Empezamos con Patricia Rodríguez Calva del Grupo Imagen en México y también una pregunta de Ana Yacine, Insusa de Bloomberg Television y también Blanca Valadez de Milenio sobre la situación en México. Voy con la pregunta de Patricia. Patricia pregunta, ¿considera la OPS que México ya está viviendo una quinta ola de COVID-19? Si la respuesta es afirmativa o en su caso negativa, ¿cuáles son las razones? Doctor Vicari, por favor. Muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, en México se ha observado un aumento continuo de los casos en las últimas 5 semanas seguidas, lo que la doctora Etienne ya apuntó en sus notas. La semana pasada en particular se reportaron aproximadamente 30,000 nuevos casos. Creo que es importante poner también esto en el contexto de que lo que hemos vivido con la cuarta ola, que fue a finales de 2021, inicio de 2022, en particular cuando apareció la variante Omicron, ¿no? El número de casos que se está observando ahora de hospitalizaciones, de funciones, continúa siendo mucho inferior de que lo que se vivió justamente en esa cuarta ola, ¿no? Cabe nada más como referencia quizá que al pico, ¿no?, de esta cuarta ola a finales de enero se reportan hasta 300,000 casos por semana. Entonces, es verdad que hay un aumento en las últimas semanas. Siempre es una razón para mirar más detenidamente qué es lo que está pasando. Sin embargo, estamos mucho por debajo de que lo que ha sido, digamos, la ola mayor que ha experimentado México, como también otros países, ¿no? Es difícil anticipar qué podemos esperar de este repunte, si este repunte seguirá o si parará. De hecho, en Estados Unidos ha ocurrido algo similar y la tendencia ya se ha invertido, ¿no? Entonces, habrá que esperar también a ver qué pasa en las próximas semanas. Es posible también que finalmente este repunte se pueda disminuir muy rápidamente. En realidad creo que es algo que podemos esperarnos de vivir un poco como una montaña rusa en los meses años que vienen, es decir, una subida, bajada relativa de casos en el tiempo, ¿no? Y puede haber varias razones, como por ejemplo el recambio de variante, evento climático, estaciones, que pueden actuar solos o también en conjuntos. Muchas gracias. Gracias, doctor Vicari. Pasamos a una pregunta de Argentina. Valeria Román de Infobae pregunta, en abril pasado la directora de la OPS instó a los países a mantener la capacidad de realizar pruebas para que no entremos en esta próxima oleada a ciegas y tengamos un panorama completo en la región.
Sin embargo, en la Argentina se redujeron los testeos a algunos grupos de personas con síntomas y ya no se informan los casos descartados ni el sexo de los casos confirmados. ¿Qué riesgos tiene que un país haya entrado a ciegas en la oleada actual? Pregunta Valeria. Doctor Ugarte, por favor. Gracias, Luciana, y gracias, Valeria. Bueno, cada vez que se relajan las medidas de salud pública, se crean las condiciones para aumentar la transmisión del virus. Eso lo hemos visto a lo largo de estos más de 2 años de la pandemia. Y en ese contexto, la OPS recomienda continuar con la vigilancia activa de los casos nuevos de COVID-19. Esto incluye, por supuesto, la implementación de pruebas en todas las personas que son sintomáticas, que tienen síntomas relacionados a la COVID-19. Con esto, podemos nosotros implementar de inmediato el aislamiento de las personas que son positivas y también implementar la cuarentena de los contactos. Solo así podemos mantener las cifras de nuevos casos en niveles más bajos. Lo peor sería no saber por dónde están los casos. Y eso nos va a permitir al virus, por supuesto, transmitir a las personas que no están vacunadas. Va a incrementar la hospitalización y va a incrementar el número de fallecidos. Nuestra directora lo ha dicho hoy, que hay un incremento significativo de casos y de fallecidos en comparación con las semanas anteriores. Y en este contexto hay varios países en el mundo que están retornando a el uso, por ejemplo, obligatorio de las mascarillas en toda la población debido al incremento del número de casos. Sabiendo cómo se transmite la COVID-19 y cuáles son las medidas de protección, es inaceptable ahora no tener las medidas adecuadas para detectar los nuevos casos y evitar las muertes. Así que en este contexto es imprescindible continuar con la vigilancia epidemiológica, informar apropiadamente a la población y con eso protegernos todos juntos en esta pandemia. Gracias. Gracias, doctor Ugarte. Pasamos a una pregunta desde Brasil sobre la situación. Voy a leer la pregunta en portugués, pero claro, contamos con interpretación para traducir la pregunta y también la respuesta que vamos a pasar en español o inglés. La pregunta es de Thales Armiliato, Rádio Miran. Thales pergunta como a OPAS avalia o estágio da COVID-19 neste momento no Brasil e a perspectiva para daqui adiante. Doutor Ugarte, por favor. Perdón, doctor Vicari. Muchas gracias también por esa pregunta. Me disculpa que no puedo contestar en portugués. Contestaré entonces en español, si me permiten. Sí, efectivamente, Brasil, como también otros países del hemisferio sur, se encuentra en el periodo del año cuando hay mayor circulación de virus respiratorio, ¿no? Entre los cuales seguramente se puede contar también aquello que causa la COVID-19. Justamente por este factor estacional se están viendo incremento de casos y hospitalizaciones en algunos estados del Brasil, principalmente aquello del sur de Brasil, donde obviamente las estaciones están más marcadas, también son zonas más templadas en términos climáticos. La mayor circulación estacional de virus respiratorio se manifiesta también en una mayor proporción de hospitalizados, en particular a los dos extremos de la edad, en lo mayor de 70 años principalmente por COVID, y en lo menor de 4 años por virus sincicial respiratorio. Entonces, es importante reconocer que finalmente COVID también hace parte de aquello que es otros virus respiratorios que también están volviendo a circular. Y esto será probablemente un panorama usual de aquí en adelante en varios países. Esta co-circulación del SARS-CoV-2, el virus de la COVID-19, junto a otros virus respiratorios. Entonces también a la posibilidad de mirar, de observar brotes y ondas recurrentes dependiendo de la cantidad de personas susceptibles, por ejemplo, porque no están vacunadas. Entonces, Brasil, como también otros países, hacen una evaluación continua de la situación y ajustan también la medida de prevención y control en ese sentido. Al mismo tiempo que se avanza la vacunación contra COVID-19 e influenza,
Las autoridades y los colegas están también ajustando sus planes de respuesta a esta realidad y nosotros en OPS también estamos apoyándoles en este esfuerzo. Muchas gracias. Gracias, doctor Vicari. Pasamos a una pregunta sobre los terapéuticos de Matías Lowy, de Argentina. Medscape en español pregunta, Estados Unidos y muchos países centrales consideran las píldoras antivirales de Paxlovid como un pilar del manejo de la pandemia. Pero en Latinoamérica el acceso a esa medicación es prácticamente inexistente. ¿Les preocupa que se repita la situación de inequidad que ocurrió con las vacunas? ¿O habiendo vacunas y niveles relativamente altos de cobertura en la región, no es una intervención tan necesaria en términos de la salud pública? Doctor Espinal, por favor. Sí, muchas gracias por la pregunta, muy importante. Yo no pudiera generalizar que es inexistente el uso del Paxlovid, porque hay países que también tienen acuerdos bilaterales y pueden estar comprándolos directamente. Pero en lo que respecta a la OPS, sí recomendamos el uso de Paxlovid y de otros medicamentos importantes como el tocilizumab, tocilizumab, que es un antiinflamatorio muy importante. En el caso de Paxlovid, estamos trabajando con la Alianza Pro-AST, que es el acelerador para acceso a herramientas hacia el COVID, como medicamentos y medicinas, que es una herramienta creada por la Organización Mundial de la Salud, para asegurar que nuestros países tengan acceso a dichos medicamentos. Y tengo el grato placer de decirles que en estos momentos estamos trabajando para que 20 países de la región reciban el acceso a Paxlovid a través de donaciones. También con relación al tocilizumab, estamos trabajando y unos 18 países de la región también recibirán donaciones de dicho medicamento. Son medicamentos que se recomiendan bajo específicas circunstancias ante la severidad de la enfermedad y para evitar casos severos. Pero sí estamos trabajando en eso y las donaciones se harán llegar a los países. Muchas gracias. Gracias, doctor Espinal. Tenemos más una pregunta de Panamá sobre la situación en el país de COVID-19. Henry Cárdenas de la prensa pregunta, a pesar del alto porcentaje de la población vacunada, países como Panamá seguirán experimentando repuntes de casos u olas de la pandemia. ¿Qué evaluación han hecho de la situación en Panamá? Doctor Vicari, por favor. Creo que ya contestó algo similar, pero más una vez. Gracias. No, con mucho gusto. Muchas gracias. Sí, efectivamente, Panamá, como hemos visto, también está en una situación bastante similar a otros países en la región. No todos, pero varios países donde también se reporta un aumento de los casos. Por ejemplo, hay 4 países de Centroamérica que también registran un aumento en el número de casos durante varias semanas seguidas. Entonces, es seguramente algo que se ve también en otros países. Como mencioné quizá antes, para México podemos de hecho esperarnos de vivir su vida bajada relativa de casos en los meses y años que vienen, ¿no? Pueden haber varias razones que actúan solos o en conjunto, ¿no? Sin embargo, creo que específicamente sobre esta pregunta es importante recordar que el propósito principal de la vacuna es de proteger contra enfermedad severa. No es tanto de controlar la transmisión de la enfermedad. Entonces, a pesar de tener altas coberturas, que sean uniformes y también en los grupos de riesgos, podemos seguir viendo la circulación del virus. El importante es que no veamos que el aumento de casos no se traduzca también en fuerte aumento de hospitalizaciones y muertes, porque justamente por eso estaría la vacuna para proteger contra eso. Muchas gracias. Gracias, doctor Vicari. Pasamos a una pregunta sobre las medidas de salud pública de Costa Rica. Juan Diego Córdoba González de La Nación pregunta cuál es la posición de la OPS en relación con la obligatoriedad de la vacuna de COVID-19 y también cuanto el uso de mascarilla, ¿no? Obligatorio. Doctor Ugarte, por favor. Gracias, Luciana, y gracias, Juan Diego y
y otros periodistas que han preguntado sobre este tema en Costa Rica. Quisiera empezar diciendo que las políticas de inmunización son decisiones nacionales y los países deben decidir sobre ellas en cada contexto. Las recomendaciones de la OPS y de la OMS están dirigidas a demostrar el beneficio y la seguridad de las vacunas para lograr la mayor aceptación posible por parte de la población, en lugar de imponer vacunaciones obligatorias sin restricciones. En este contexto, la OMS no apoya la introducción de obligatoriedad general de vacunarse contra la COVID-19, ni el requisito de presentar la prueba de vacunación o de inmunidad natural contra el SARS-CoV-2 como requisito, por ejemplo, para entrar o salir de un país, ni para viajar internacionalmente. Pero como sabemos muy bien, hay muchos países que lo implementan y muchísimos viajeros que cumplen con esos requisitos de los países. Además, frente a la amplia desinformación sobre la seguridad y efectividad de las vacunas, es necesario trabajar con campañas de información para hacer accesible la vacuna para aquellos grupos prioritarios. Y como hemos visto, es un elemento que en la COVID-19 ha reducido dramáticamente las hospitalizaciones y los fallecimientos. Así que hay una prueba de la eficacia y de la eficiencia y de seguridad de estas vacunas. Es vital asegurarse de que las personas tengan toda la información correcta para que puedan tomar una decisión personal sobre si se aplican o no la vacuna. Sin embargo, hay circunstancias específicas en que los gobiernos podrían exigir estos requisitos de las vacunas, por ejemplo, para los trabajadores de la salud o trabajadores de servicios críticos, donde hay alto riesgo de enfermar o de transmitir la enfermedad a las personas que están bajo su cuidado, o de ausentarse de servicios esenciales para la comunidad. En estos casos es posible que la única decisión correcta sea vacunarse. Y eso debe estar relacionado siempre con la legislación aplicable en la jurisdicción en la que se decide la vacunación obligatoria. Recordemos que en muchos países las vacunas pediátricas, por ejemplo, son obligatorias en el contexto escolar y han tenido un éxito maravilloso en garantizar la cobertura extensa, en reducir las muertes y muchas enfermedades, e inclusive a eliminar la presencia de ciertas enfermedades. Así, las coberturas del programa regular de inmunizaciones, por ejemplo, en Costa Rica, son de las más altas de nuestra región. Y es necesario que cada persona, respecto a la vacuna de la COVID-19, analice su responsabilidad individual de protegerse a sí misma y de proteger a su entorno familiar y social versus la aplicación de los requerimientos de la ley. Y respecto a si existe un compromiso de la organización con Costa Rica para evaluar los mecanismos respecto a la obligatoriedad, es bueno saber que Costa Rica tiene disponibilidad suficiente de vacuna de COVID-19 para toda la población. Y por suerte, la mayor parte de la población comprende los beneficios individuales y colectivos de la vacunación contra la COVID-19 y acepta voluntariamente la vacunación y se está vacunando. La OPS, a través de nuestro equipo técnico en la oficina de la representación de la OPS en Costa Rica y del nivel regional, continuará apoyando al país como se ha hecho con la participación de la OPS en la Comisión Nacional de Vacunación para seguir evaluando la situación y proponer los ajustes necesarios de acuerdo al contexto de la pandemia en el nivel nacional y subnacional. Muchas gracias. Gracias, doctor Ugarte. Pasamos a una pregunta de Nicaragua. Gabriela Solorzano, Canal 12, pregunta: la OPS había indicado que para junio se tenía preparado un cargamento de vacunas que llegaría a Nicaragua. ¿Estas tenían fecha previstas de ingreso y si son donación o compra por parte de Nicaragua? Y también gustaría saber cómo viene la tasa de mortalidad en el país. Doctor Espinal, por favor. Sí, muchas gracias. En efecto, Nicaragua recibirá en las próximas semanas unas 657,000 dosis de vacuna Pfizer.
Además, estará recibiendo otros dos cargamentos de vacunas pediátricas, los cuales se estima llegarán en junio y el otro cargamento en septiembre. O sea que Nicaragua está trabajando y está recibiendo, va a recibir dichas vacunas. Nicaragua también participa de lo que es el AMC o el compromiso ampliado de mercado, que puede accesar a vacunas básicamente a ningún costo. Entonces, por ese lado no hay problema y Nicaragua recibirá en los próximos días ese cargamento de vacunas que ya está en camino. Gracias. Gracias, doctor Espinal. Tenemos una pregunta de seguimiento sobre los casos de viruela símica, viruela del mono, monkeypox, en la región. Gisela Salomón de Associated Press pregunta, ¿podrían por favor dar detalles de qué otros países en las Américas, además de los Estados Unidos y Canadá, han tenido casos de monkeypox? ¿Qué otros de Latinoamérica? Doctor Vicari, por favor. Sí, muchas gracias. Esencialmente se trata de 3 países que son Argentina, Brasil y México, donde también se han encontrado unos cuantos casos. Es importante destacar que finalmente en un brote como esto, el número de casos, el número de países afectados también puede ir cambiando en el tiempo. Entonces es siempre importante también reconocer que hay mucha información que es todavía bastante fluida en ese sentido. Destacamos la importancia de poder incluir, de poder dotar también a los países en términos de el diagnóstico de este nuevo virus en nuestra región, porque finalmente es siempre un paso importante para también poder estar seguro de qué es lo que está pasando y también de poderlo enmarcar en aquello que es la búsqueda de casos y también establecer bien a qué es lo que está pasando en la región. Entonces, es posible que en las semanas, en los días de la semana que seguirán, vamos a encontrar nuevos casos. En otros países también, es algo que efectivamente estamos esperando, también porque refleja que lo que está ocurriendo en Europa y con el movimiento de personas en varios países de Europa, cual es Portugal, España, el Reino Unido, donde se está reportando la mayoría de los casos, podemos esperar también de seguir viendo casos importados y lamentablemente también casos secundarios, es decir, gente que expone con estos casos importados. Entonces, es importante mantener esta vigilancia que también se basa mucho en aquello que puede ser la confirmación del laboratorio. Gracias, doctor Vicari. Tenemos más una pregunta también de seguimiento sobre la situación en México. Manuel Lino, de Eje Central, pregunta, con el crecimiento de los casos, ¿considera la OPS conveniente suspender eventos multitudinarios, aun si son al aire libre? Doctor Ugarte, por favor. Muchas gracias. Bueno, la recomendación de la OPS respecto a la implementación de medidas de salud pública, incluyendo la suspensión de eventos masivos para controlar la transmisión y reducir el impacto socioeconómico de la pandemia, es que los responsables de tomar las decisiones deben aplicar un enfoque basado en el riesgo. Y cuando estudien esas medidas respecto a la implementación por el público en general, independientemente del estado de vacunación o de inmunidad natural. Porque estamos viendo en muchos casos un incremento significativo de casos y de hospitalizaciones. En zonas donde la transmisión comunitaria o conglomerados de casos sospechosos o confirmados de la COVID-19, la OMS recomienda que en cualquier situación, en esas circunstancias, donde no se pueda mantener un distanciamiento físico de al menos 1 metro, las personas usen mascarillas, tanto en espacios abiertos como cerrados. Así que eso aplicaría a eventos masivos. A menos que se haya asegurado, por ejemplo, que haya ventilación adecuada, la OMS aconseja que en espacios interiores el público en general use mascarillas no médicas para reducir la transmisión en circunstancias donde hay transmisión comunitaria.
Como parte del enfoque basado en riesgo, las autoridades locales pueden estimar, permitir, por ejemplo, las reuniones masivas o dentro de interiores de personas completamente vacunadas o recuperadas, o recuperadas de la infección, sin distanciamiento físico, pero los niveles más bajos de transmisión inclusive se pueden considerar medidas individualizadas, por ejemplo, eximir de la cuarentena en el contexto de contacto estrecho, etc. Doy estos detalles porque es importante analizar que las medidas y las decisiones de salud pública tienen que estar basadas en el análisis de riesgo y en el nivel de transmisión. En los niveles más altos de transmisión, las medidas deben mantenerse para todos, independientemente de su estado inmunitario. Hemos visto que muchas personas que han estado vacunadas se contagian de la COVID-19 y algunos de ellos fallecen. De tal manera que esa es una protección también para toda la población. Entonces, en entornos comunitarios o de atención médica, donde las autoridades recomiendan las medidas, incluyendo el uso de mascarillas, distanciamiento físico u otros, todas las personas deben seguir aplicando esas medidas porque esa es la mejor manera de seguirnos controlando y superar esta pandemia juntos. Gracias. Gracias, doctor Ugarte. Tenemos una pregunta final a la directora que recibimos por correo electrónico. Director, a final question for you. You were at the Summit of the Americas last week. Can you tell us more about PAHO at the summit, if there were any outcomes for health? Dr. Chen, please. Thank you for this question. And yes, I, with a small team, we attended the Summit of the Americas held in Los Angeles last week. And I really was very pleased that there was an important focus on health. Drawing on the lessons of COVID-19, heads of states and governments of the region actually committed to expand equitable access to comprehensive quality health services based on primary care to move towards universal health. So PAHO was happy to be able to participate in the planning, certainly pre the summit. We participated in several of the streams, including resilient health systems, the need to expand the workforce, the need to ensure production, and including also climate change. So we were happy with the planning to strengthen training and education in medicine, public health, nutrition, and biomedical science research. As you know, the COVID-19 pandemic highlighted the need to improve public financing for health, to strengthen health security, and to improve public health emergency preparedness. And it was really gratifying to participate in those discussions. Not only do we have to prevent infectious disease outbreaks, but also reduce premature deaths from non-communicable diseases. Let me say that we look forward to working with the United States and other member countries in an initiative to train 500,000 public health workers over the next 5 years. As we said earlier, there is a perceived need for at least 600,000 healthcare workers. And COVID-19 showed that health security and economic stability are regional concerns and not necessarily only national concerns. So I think importantly, the summit stressed the fact that to get back on track, we must work together. And I do feel that the Summit of the Americas was a giant step forward in that journey. I attended a few side events as well, where one of them was a youth gathering, where youth were chatting out what was their responsibility and their role in achieving the declaration of the summit, in engaging with governments to ensure
greater resiliency in health and putting people at the very center of development. We also attended one of the side events focusing on women leaders and the role of women in political leadership, the role of women in determining the future and charting that course to the future with the full engagement of women at every level of development. So those were very important and very interesting. And as certainly from now, we begin the work of addressing some of the positive declarations that came out of the summit, importantly, to deal with the resilient health systems and importantly, producing 500,000 healthcare workers for the Americas in 5 years. So for us, it was a very important summit, and the engagement of the heads around these specific issues that have great relevance for health was really very important. Thank you so much again for joining us in this week's press briefing. Thank you very much, Director. We finish on some hopeful good news for the future. Thank you very much. Colegas, llegamos al final de nuestra sesión de hoy, un poco más corta. Más una vez, perdón por el retraso para empezar. Planeamos la próxima rueda de prensa dentro de 2 semanas, 29 de junio, pero queden, claro, atentos a los avisos que enviamos por correo electrónico. Quedamos, claro, a disposición para preguntas de seguimiento. Tenemos algunas en el chat sobre cifras específicas y vamos a contestarles por correo electrónico. Pueden, claro, enviar las preguntas también a nosotros, al Media Team. El correo es mediateam@paho.org. Más una vez, muchísimas gracias por la participación y nos vemos en 2 semanas. Gracias. Hasta luego.